El símil de la línea de Platón es análogo al mito de la caverna y nos servirá para entender lo que hay fuera de la misma. Empieza así. Toma pues una línea que esté cortada en dos segmentos desiguales y vuelve a cortar cada uno de los segmentos, el del género visible y el del inteligible, recordando así el mundo sensible y el inteligible del vídeo pasado, siguiendo la misma proporción. En el mundo visible, un primer segmento, el de las imágenes. Llamo imágenes ante todo a las sombras y, en segundo lugar, a las figuras que se forman en el agua y en todo lo que es compacto, pulido y brillante y a otras cosas semejantes, si es que me entiendes. En el segundo, pon aquello de lo cual esto es imagen, los animales que nos rodean, todas las plantas y el género entero de las cosas fabricadas. ¿Pero qué viene a continuación? Volvamos a donde nos habíamos quedado en el mito de la caverna. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si les ocurriese esto? Que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, girar el cuello y marchar mirando a la luz, y, al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran nimiedades? Y que ahora está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que le mostraron? Así es. Y si la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo, antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría para ser arrastrado y, tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos? Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras y después las figuras de los hombres y de los objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. Sin duda, finalmente podría percibir el sol, no ya en imágenes, en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito, necesariamente. Después de lo cual concluiría con respecto al sol, que es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo en el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que después de todo esto arribaría a tales conclusiones. ¿Y cómo narra Platón la salida de la caverna en el símil de la línea? Considera pues ahora de qué modo hay que dividir el segmento de lo inteligible, de modo tal que el alma se vea obligada a buscar la una de las partes sirviéndose como de imágenes de aquellas cosas que antes eran imitadas. Aquí el alma se sirve, recordemos, como de imágenes de aquellas cosas que antes eran imitadas. Y Platón hace un paralelo con el mundo sensible, en el cual, si las sombras imitaban los cuerpos reales, aquí también habrá ciertas imágenes que el alma usará para aproximarse a los cuerpos reales del otro segmento. Sigue diciendo el texto. Creo que sabes que quienes se ocupan de geometría, aritmética y otros estudios similares dan por supuesto los números impares y pares, las figuras, 3 clases de ángulos y otras cosas emparentadas con estas. Las adoptan como hipótesis, procediendo igual que si las conocieran, y no se creen ya en el deber de dar ninguna explicación ni a sí mismos ni a los demás con respecto a lo que consideran como evidente para todos. Se sirven de figuras visibles acerca de las cuales discurren, pero no pensando en ellas mismas, sino en aquello a que ellas se parecen, discurriendo, por ejemplo, acerca del cuadrado en sí y de su diagonal, pero no acerca del que ellos dibujan, e igualmente en los demás casos, y que así las cosas modeladas y trazadas por ellos, de que son imágenes las sombras y reflejos producidos en el agua, las emplean de modo que sean a su vez imágenes, en su deseo de ver aquellas cosas en sí, que no pueden ser vistas de otra manera sino por el medio del pensamiento. Aquí, en este segmento, se vale de dibujos, imágenes, como representaciones imperfectas de los entes a los que se refiere.
Tales ilustraciones sirven a modo de puente o peldaño para pasar de lo sensible a lo inteligible. El cuadrado dibujado en la pizarra, por ejemplo, no es principalmente el cuadrado a que el matemático se quiere referir en sus demostraciones, pero sirve de ayuda para pensar en aquel. Este paso de lo sensible a lo inteligible se da en todas las ciencias, no solo en las matemáticas. El estudio de las ciencias nos obliga a abandonar el simple testimonio de los sentidos y a confiar más bien en el pensamiento. El físico encuentra fórmulas que explican los fenómenos de su campo. La geometría, la aritmética o en general las matemáticas sirven como preparación para que el espíritu del estudiante se vaya habituando a pensar abstractamente y que cada vez se sirva menos de las cosas corpóreas. En la ciencia relativa a los números, observo cuán sutil es esta y cuán beneficiosa en muchos aspectos para nosotros, porque eleva el alma muy arriba y la obliga a discurrir sobre los números en sí, no tolerando en ningún caso que nadie discuta con ella aduciendo números dotados de cuerpos visibles o palpables. ¿Cómo este pensamiento parece sernos realmente necesario? Puesto que resulta que obliga al alma a usar de la inteligencia para alcanzar la verdad en sí. El alma es cultivada con miras al conocimiento de lo que siempre existe, pero no de lo que en algún momento nace o muere. En efecto, la geometría es conocimiento de lo que siempre existe. Es interesante que en la entrada de la escuela fundada por Platón, la Academia, había una inscripción que decía: «Nadie entre aquí si no sabe de geometría». Si queremos volver a un punto de vista histórico, es como si la alegoría de la caverna representase la Atenas del tiempo de Platón, el pueblo inculto engañado por las falsedades de ciertos sofistas, luego los sofistas mismos, pintores y poetas, y luego el sitio que hacía de puente entre este mundo de mutables opiniones y el otro de conocimientos inmutables. Aristóteles dijo: Platón afirma además que entre las cosas sensibles y las ideas o formas existen las realidades matemáticas, distintas de las cosas sensibles por ser eternas e inmóviles, y de las ideas porque hay muchas semejantes, mientras que cada forma o idea es solamente una y ella misma. Y en el último segmento, aunque Aristóteles ya nos lo ha dicho, escribe Platón: sitúo en el segundo segmento de la región inteligible aquello a que alcanza por sí misma la razón valiéndose del poder dialéctico, y la eleva hasta lo no hipotético, hasta el principio de todo, y una vez haya llegado a este, irá pasando de una a otra de las deducciones que de él dependen hasta que, de ese modo, descienda a la conclusión sin recurrir en absoluto a nada sensible, antes bien, usando solamente las ideas tomadas en sí mismas, pasando de una a otra y terminando en las ideas. El filósofo es el que se ocupará de buscar la última razón de todo y no quedarse con lo que la mayoría tienen por principios. El conocimiento filosófico es aquel en el cual se da razón de cada idea, hasta llegar al arjé, al fundamento de todo lo existente. La dialéctica platónica consiste en un procedimiento lógico de validación o refutación de hipótesis a través del análisis ordenado de las consecuencias o de los presupuestos. Esto era lo que hacía Sócrates con los atenienses, los cuales se irritaban contra él por hacerles ver su propia ignorancia, irritación como la que sucedía con el que era sacado de la caverna por estar delante de la luz, como acabamos de leer. Conocen los amantes del saber que cuando la filosofía se hace cargo de su alma, está encadenada y apresada dentro del cuerpo y obligada a examinar la realidad a través de éste como a través de una prisión, y no ella por sí misma, y advirtiendo que lo terrible del aprisionamiento es a causa del deseo, de tal modo que el propio encadenado puede ser colaborador de su estar aprisionado. Al hacerse cargo la filosofía de su alma, la exhorta suavemente e intenta liberarla, mostrándole que el examen a través de los ojos está lleno de engaño, y de engaño también el de los oídos y el de todos los sentidos. Pero a veces el alma sufre eso que es el más grande y extremo de los males, y no lo toma en cuenta. ¿Y qué es eso, Sócrates? Que el alma de cualquier humano se ve forzada, al tiempo que siente un fuerte placer o un gran dolor por algo, a considerar que aquello acerca de lo que precisamente experimenta tal cosa es lo más evidente y verdadero, cuando en realidad no es así. Así que en esas experiencias el alma se encadena al máximo con lo corporal,
porque cada placer y dolor, como si tuviera un clavo, la clava en el cuerpo y la fija como un broche y la hace corpórea, al producirle la opinión de que son verdaderas las cosas que entonces el cuerpo afirma, pues a partir del opinar en común con el cuerpo y alegrarse con sus mismas cosas, se ve obligada a hacerse semejante en carácter e inclinaciones a él, y con eso no va a participar de la comunión con lo divino, puro y uniforme. Lo que Platón ha querido decir es que muchas veces somos víctimas de nuestra propia permisividad con respecto a lo que los sentidos nos dan a conocer. Los sentidos pueden hacernos creer que no hay ningún mal en ciertos placeres que como clavos dejan su huella en nuestra memoria, y a causa del deseo mal dirigido nos encadenamos al mero presente. Los sentidos no son de fiar. Lo que ve el ojo u oye el oído, dañado por la costumbre, puede hacernos creer mentiras, una imagen sacada de contexto o los rumores llenos de tergiversaciones que tanto se oyen. El alma debe apartarse de las apariencias que primeramente se presentan como verdaderas, ya sea una sensación placentera, una imagen o unas palabras, y centrarse en lo que el pensamiento ve a través de sí mismo. Entonces, según la filosofía de Platón, veremos que la muerte no es el final, pues hay algo inmortal en todo hombre, que la guerra o el conflicto no son métodos que la naturaleza humana esté destinada a cometer para siempre, que el sol no llegará nunca a extinguirse. De no hacer esto, nos iremos asemejando a los demás, opinando en común con ellos, a costa de dejar de participar de la perfección. Hay que morir al sepulcro y caverna de lo corporal para poder vivir según lo espiritual. ¿Quién sabe si vivir es morir y morir es vivir? Y que quizás en realidad nosotros estemos muertos en vida. En efecto, he oído decir a un sabio que nosotros ahora estamos muertos, que nuestro cuerpo es un sepulcro y que la parte del alma en la que se encuentran las pasiones es de tal naturaleza que se deja seducir y cambia súbitamente de un lado a otro. Cuantos se dedican a la filosofía no se cuidan de ninguna otra cosa sino de morir y de estar muertos, así que sin duda resultaría absurdo empeñarse durante toda la vida en nada más que eso, y, llegando el momento, que se irritaran de lo que desde mucho antes pretendían y se ocupaban. A la gente les pasa inadvertido en qué sentido andan moribundos y en qué sentido son dignos de muerte y de qué tipo de muerte quiénes son verdaderamente filósofos. ¿Te parece a ti que es propio de un filósofo andar dedicado a los llamados placeres, tales como los propios de las comidas, bebidas y de los placeres del sexo? En ningún modo. ¿Y qué hay respecto de los demás cuidados del cuerpo? Por ejemplo, la adquisición de mantos y de calzados elegantes y los demás embellecimientos del cuerpo. ¿Te parece que los tiene en estima o que los desprecia en la medida en que no tiene una gran necesidad de ocuparse de ellos? A mí me parece que los desprecia. Por tanto, ¿no te parece que la ocupación de tal individuo no se centra en el cuerpo, sino que, en cuanto puede, está apartado de éste y en cambio está vuelto hacia el alma? ¿Es que no está claro que el filósofo libera su alma al máximo de la vinculación con el cuerpo, muy a diferencia de los demás hombres? Está claro. ¿Y qué hay respecto de la adquisición misma de la sabiduría? ¿Es el cuerpo un impedimento o no, si uno lo toma en la investigación como compañero? Quiero decir, por ejemplo, lo siguiente: ¿acaso garantizan alguna verdad la vista y el oído a los humanos? ¿O sucede que no oímos nada preciso ni lo vemos? Desde luego. ¿Cuándo entonces el alma aprende la verdad? ¿Acaso no es al reflexionar más que en ningún otro momento, cuando se le hace evidente algo de lo real? Pues el cuerpo nos preocupa 1000 preocupaciones por la alimentación necesaria y además, si nos afligen algunas enfermedades, nos impide la caza de la verdad. Nos colma de amores y deseos, y de miedos y de fantasmas de todo tipo, y de una enorme trivialidad. En efecto, guerras, revueltas y batallas, ningún otro los origina sino el cuerpo y los deseos de éste, pues a causa de la adquisición de riquezas se originan todas las guerras, y nos vemos forzados a adquirirlas mediante el cuerpo. Por eso, no tenemos tiempo libre para la filosofía, con todas esas cosas suyas. Pero el colmo de todo es que, si nos queda algún tiempo libre de sus cuidados, y nos dedicamos a observar algo, inmiscuyéndose de nuevo en nuestras investigaciones nos perturba de tal modo que por él no somos capaces de contemplar la verdad.
Pues si no es posible por medio del cuerpo conocer nada limpiamente, una de dos, o no es posible adquirir nunca el saber, o solo muertos, porque entonces el alma estará consigo misma, separada del cuerpo, y estaremos más cerca del saber en la medida en que la divinidad misma nos libere. Y así, cuando nos desprendamos de la insensatez de lo corpóreo, estaremos en compañía de lo semejante y conoceremos por nosotros mismos todo lo puro, pues al que no esté puro, me temo que no le es lícito captar lo puro. Pero ¿es que no viene a ser una purificación eso? Lo que desde antiguo se dice en la sentencia el separar al máximo el alma del cuerpo, y el acostumbrarse ella a recogerse y concentrarse en sí misma fuera del cuerpo y habitar en lo posible, tanto en el tiempo presente como en el futuro, sola en sí misma, liberada del cuerpo como de unas cadenas? Desde luego. En realidad, por tanto, los que de verdad filosofan se ejercitan en morir, y conocen el modo de hacer morir a los hombres, de manera tal que de malvados e insensatos los convierten en buenos y sensatos. ¿Y qué es lo que hay al final del segmento, o al exterior de la caverna? En fin, he aquí lo que a mí me parece. En el mundo inteligible, lo último que se percibe, y con trabajo, es la idea de bien, pero una vez percibida, hay que concluir que ella es la causa de todo lo recto y lo bello que hay en todas las cosas. Esta idea, que es la suprema, la trataremos en el siguiente vídeo. Bastará con llamar a la primera parte conocimiento, a la segunda pensamiento, a la tercera creencia e imaginación a la cuarta, y a estas dos últimas juntas opinión, y a aquellas dos primeras juntas inteligencia. De este modo queda dividida la línea, con un grado de realidad cada vez más real y auténtico, así como un nivel de conocimiento superior, porque los objetos del pensamiento se vuelven cada vez más abstractos e importantes. Las sombras imitan o participan imperfectamente de los entes de los cuales dependen para su existencia. Estos dependen de las matemáticas, y todo, en general, depende de las ideas morales y estéticas, justicia y belleza, y sobre todas ellas, la del bien. La opinión se refiere a la generación, y la inteligencia a la esencia, es decir, las cosas de la sección de la opinión están sometidas al cambio, al nacimiento y a la muerte, mientras que la inteligencia trata de lo eterno. Hay un último punto a destacar brevemente: el amor. El que ama realmente aprender es apto por naturaleza para aspirar a acceder a lo que es, y no se queda con cada multiplicidad de cosas de las que se opina que son, sino que avanza sin desfallecer ni desistir de su amor antes de alcanzar la naturaleza de lo que es cada cosa, alcanzándola con la parte del alma que corresponde a esto. Se funde con esto, engendrando inteligencia y verdad, y obtiene conocimiento, nutrición y verdadera vida, cesando entonces sus dolores de parto. Porque no es a las tinieblas de un viaje subterráneo a donde la ley prescribe que vayan los que ya han comenzado su ruta bajo el cielo, sino a que juntos gocen de una vida clara y dichosa, y gracias al amor obtengan sus alas de nuevo. La única forma de pasar de un mundo al otro es mediante el amor hacia el bien.